En el año 2008, el grupo Romers, el laboratorio farmacéutico más importante de Argentina, creó un equipo privilegiado en nuestro país. Un equipo conformado por profesionales comprometidos con mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Somos Siegfried, una compañía enfocada en el desarrollo de productos farmacéuticos y dermatológicos de alta calidad. La integridad, el respeto, la excelencia y la responsabilidad son la base de nuestro trabajo, que se complementa con nuestro alto compromiso social y el interés por la mejor atención al cliente. Con honestidad, buscamos generar los máximos beneficios para el medio ambiente, los profesionales de la salud y la sociedad en general. Somos Siegfried, un equipo comprometido con tu bienestar. Soy la bienvenida a este espacio de educación médica organizado por Laboratorio Siegfried y su línea Salud Femenina, un espacio que hemos creado para ustedes, nuestros profesionales de salud, con el fin de tratar temas de educación médica de gran relevancia y de actualidad, pues, para el bienestar de todas las mujeres que atendemos en nuestro día a día. Hoy el tema que nos convoca es un tema que va mucho más allá del diagnóstico y está relacionado con el VIH y la salud femenina, un abordaje integral. El webinar está a cargo del doctor Carlos Eduardo Pérez Díaz. El doctor Pérez es infectólogo, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina y de la Asociación Colombiana de Infectología, jefe del Servicio de Infectología de la Clínica Marley y de la Clínica y del Hospital de la Samaritana, líder del Instituto de Enfermedades Infecciosas de Medellín y director científico de InfectoWeb. Doctor Pérez, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A InfectoWeb también muchas gracias por el espacio y muchas gracias a ustedes, doctores, por estar conectados el día de hoy. Durante la conferencia, pues pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final, pues tendremos un espacio también para responder las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, y buenas noches. Hola Jenny, no, a ti y a Marcela, el más grande de los abrazos por interesarse en este tema, que es un tema que no sé por qué ha perdido alguna vigencia. Hablar de VIH siempre va a ser un desafío. Vamos a empezar a presentar los slides y quisiera primero mm, dar esta pequeña introducción. Miren, recuerden que una mujer tiene mucho más fácil adquirir el VIH que lo que en un hombre. Simplemente por una razón anatómica, pues se va a adquirir más porque hay mayor volumen, mayor tejido expuesto en la vagina que en lo que es en el glande. Además de eso, recuerden que las infecciones de transmisión sexual cambian la característica del epitelio vaginal. Es un epitelio que se vuelve inflamatorio. Sin embargo, y estas enfermedades de transmisión sexual muchas veces son asintomáticas en las mujeres, o la mayoría de las veces son asintomáticas, y hacen eso, que sea un terreno proclive para que el virus pueda desarrollarse y encontrar las células estadias más frecuentemente. Y el rol pasivo de la mujer en la planificación también juega una característica importante en la parte de la dinámica social, en la cual los factores sumados, tanto el anatómico como la prevalencia de infecciones de transmisión sexual no diagnosticadas, como digamos un rol en la sociedad y en las relaciones, en la falta de protección, pues hacen que una mujer tenga mucho más riesgo de adquirir el VIH. Es una enfermedad que no ha pasado, es una enfermedad que sin duda hemos tenido grandes avances, pero es una enfermedad que todavía tiene altas prevalencias, sobre todo en las regiones de Latinoamérica, en las regiones del sudeste asiático, del sur de África, del centro de África, pues es muy importante. Y quiero que hagamos un recorrido de la salud femenina del VIH, que es un tema muy extenso, lo vamos a resumir en algunos slides, pero que hagamos una interacción acerca de esto. Entonces veamos la presentación, por favor. Hacemos la siguiente. Eh, Este es mi conflicto de intereses. Pasemos otra. La situación actual del VIH, pues acá ustedes pueden mirar cómo en el VIH hay una situación importante, que es ese número de casos. Nosotros tuvimos
lo que llevamos del 2025, estamos viendo el número de casos, pero miren que nuestros casos, en vez de disminuir con terapias como la PrEP, como la educación sexual, todo lo que deberíamos hacer, los esfuerzos, incluso vemos la tendencia que es del incremento en los 5 últimos años de la presencia de casos positivos para VIH. Eso pues sí, es una situación preocupante porque todos y para nadie es desconocido en qué se basa la prevención, pero definitivamente todavía falta mucho por hacer. Hacemos más adelante. Entonces veamos algunos aspectos epidemiológicos de la enfermedad en las mujeres. La incidencia de la enfermedad es una incidencia muy importante en las mujeres, llega a ser el 20% de lo que se ha encontrado, pero recuerden que en el mundo, en las mujeres indígenas, hay personas con VIH, que es un número importante, lo mismo en población afrodescendiente. Y lo que más preocupa es lo que yo resalto en la parte de abajo, que es la transmisión materno-infantil. Tener 17 casos de mujeres embarazadas con VIH, pues nos alerta a que no está pasando, en que nosotros y nuestras cadenas de prevención, de detección temprana, de tratamientos tempranos, se tienen que reforzar. Esto es un panorama que simplemente significa un problema. Seguimos teniendo, aunque en menor proporción que en otras partes del mundo, que puede ser hasta el 50% de las mujeres, acá no es tan importante. Cada caso es muy importante, sobre todo porque afecta al binomio madre-hijo. Pasemos otra, por favor. Miren lo que la tasa de notificación de casos de VIH, la tasa de incidencia es una tasa que no ha decrecido. Y yo quiero ser muy enfático en eso porque en el centro de Europa, en las regiones de Estados Unidos y en algunos otros países se nota que ya hay disminución de los casos. Las estrategias PrEP, que voy a hablar más adelante, para evitar las personas que tengan VIH, han sido efectivas y el VIH no es una enfermedad que tenga que tener una relación con una orientación sexual. Y mi énfasis va a ser que las mujeres con VIH llegan tarde al diagnóstico, no se sospecha, tienen altas enfermedades de transmisión sexual y no tamizamos a las mujeres y no les ofrecemos esas terapias de prevención que son importantes y también las terapias post-exposición que deben ser ofrecidas para evitar estos indicadores. No, para nada es extraño que la tasa de incidencia esté y de prevalencia esté localizada entre los 20 y 44 años. Sin embargo, miren el número importante de casos que hay después de los 35, 40 años, y personas que están entre los 60 años también siguen siendo un número importante. Recordemos que nosotros cuando empezamos, y es muy curioso, veía el primer caso de VIH en Colombia, fue en una mujer en Cartagena. Fue por el año 84 y esta mujer era una mujer que ejercía el trabajo sexual en los muelles de Cartagena, y ella se hospitalizó por un tiempo en el hospital de Cartagena, y ahí fue donde se hizo por primera vez el diagnóstico y la publicación de ese caso. En Colombia el primer caso fue una mujer, desde las pocas regiones en el mundo donde se describió, porque siempre se relacionaba con varones homosexuales. Acá en Colombia fue una mujer. Y nosotros empezamos con una prevalencia muy pobre en las mujeres, llamémoslo como de un 2 o 3%. Ahora ya es el 20%. Quiere decir que en estos 30 años el incremento de las mujeres infectadas ha sido muy importante. Les quiero anticipar que para final de año esa historia que les estoy relatando de la mujer con VIH y muchas otras historias, estamos a puertas, ya cumplimos 40 años de la enfermedad acá en Colombia, y vamos a sacar un libro para recordar pues todos estos hitos que tuvo la enfermedad en nuestro país. Pasemos a la siguiente. Las mujeres embarazadas pues siempre serán para nosotros un desafío. ¿Por qué? Porque la mujer embarazada afecta el binomio, pero significa claramente que hay una falta de una política
hacia la prevención. La prevención no es un discurso, sino una acción, no es un hecho, no es un relato, es un hecho. Y que tengamos mujeres embarazadas con VIH, pues habla que tenemos que estar todos alertas y ser muy activos en el tamizaje y en la educación de nuestras mujeres. Pasemos adelante, por favor. Am, Acá quiero también resaltar lo que sucede con las personas trans. En las personas trans hay muchísima más prevalencia de personas que tienen tanto la infección de transmisión sexual más prevalentes y están tomando un número importante de personas con VIH. Pasemos otra, por favor. Básicamente hay unas condiciones que debemos siempre y tristemente, digamos que tristemente hemos tenido que tener en cuenta que es esas condiciones sociales y culturales. La subordinación social, económica y sexual del cónyuge todavía es una realidad. La aceptación cultural de la poligamia masculina es un factor determinante para que aparezcan estas enfermedades de transmisión sexual, el trabajo sexual como fuente de ingresos en circunstancias de crisis por abandono de empleo, violencia. Y una frase que a mí me parte el alma porque no solamente está escrita en todos los libros, sino porque lo he vivido como médico que atiende esta enfermedad desde hace 30 años, que mucha gente que ejerce la prostitución dicen que es mejor morir de SIDA que de hambre. Pasemos a la siguiente. Para ellos el SIDA es una probabilidad de morir, pero el hambre es una certeza. Miren lo que pasa y estos datos que ya son datos globales en donde el 90% de la transmisión es por VIH. Y aquí ya cuando vemos el panorama no solo regional, sino un panorama mucho más amplio, encontramos que la prevalencia de las mujeres es muy importante, muy alto. Y además de eso, pues está relacionado básicamente a la actividad sexual. Pasemos otra, por favor. El VIH en la mujer, diferente al hombre, tiene algunas circunstancias que yo quiero resaltar. Uno, vamos a hablar de las enfermedades cardíacas, uno de las patologías ginecológicas, la osteoporosis, que es un problema que acarrean muchas de nuestras mujeres y hemos aprendido de nuestros ginecólogos, la evaluación y las intervenciones tempranas, los medicamentos que se tratan con VIH incrementan el riesgo de osteoporosis, por eso acá debe ser mucho más temprano el diagnóstico. Cierto tipo de cánceres, alteraciones del ciclo menstrual y el sarcoma de Kaposi, que tiene una característica interesante en las mujeres, vamos a discutirlo más adelante. Pasemos a otro, por favor. Dentro de las enfermedades ginecológicas vamos a basarnos en estas cuatro sencillas. La candidiasis vulvovaginal puede ser el primer síntoma en el 24 al 71% del VIH positivo. Y yo por eso creo que la candidiasis vulvovaginal, sobre todo la que es recurrente, tiene que siempre acompañarse de educación, pero no dejar de desconocer que aunque es una patología muy frecuente, la consulta ginecológica siempre, cuando es refractoriedad, obliga a que tengamos que hacer las pruebas de VIH para detectar esto. Ah, Muchas mujeres han sido sometidas a tratamientos previos y eso difiere y demora los diagnósticos que pueden tener un efecto negativo. La enfermedad pélvica inflamatoria tiene no solamente un curso más severo, sino más prolongados. Hay descripciones de abscesos abscesos tubáricos mucho más grandes, mucho más mayores complicaciones asociadas a la Neisseria y a la clamidia. La tricomona, pues es mayor frecuencia en mujeres que tienen VIH y por eso toda mujer que tenga una tricomoniasis, si bien tiene que tener un perfil completo, incluyendo la prueba de VIH. Las úlceras también están relacionadas con pacientes seropositivas. Esto aumenta el riesgo, el virus del herpes incrementa el riesgo de adquirir el virus del VIH y el comportamiento de estas infecciones también es más prevalente en las poblaciones que tienen el virus. Pasemos otra, por favor. La disbiosis secundaria o la vaginosis bacteriana
aumenta la susceptibilidad de las mujeres a la transmisión heterosexual del VIH. Yo creo que ustedes y nosotros nos hemos enfrentado siempre a esa vaginosis bacteriana que conseguíamos como algo que y ya se están rompiendo paradigmas en el tratamiento, como ustedes conocen, donde se tiene que tratar a la pareja masculina y tener un enfoque mucho más holístico en la vaginosis bacteriana, pero no es algo inocuo para las enfermedades de transmisión sexual y sobre todo para la transmisión heterosexual del VIH. Se comporta como un factor de riesgo. Hay correlación entre la presencia macroscópica y microscópica de cervicitis y la diseminación cervical del virus por VIH, el cambio inflamatorio de las células macrofágicas a células linfocitarias que son target para el virus del VIH hacen que haya una mayor probabilidad de que tengan estas enfermedades. Pasemos otra, por favor. Y definitivamente hay un riesgo 1.5 veces mayor en la adquisición de VIH en la vaginosis bacteriana en comparación con la microbiota de la vagina normal. Y creo que este es un mensaje y sería el primer mensaje que les resalto de que no dejemos la vaginosis bacteriana como algo más, como una fórmula, como un óvulo más, sino tenemos que advertir ese riesgo que se incrementa para adquisición del virus. Pasemos otra, por favor. Dentro de las enfermedades ginecológicas, ustedes ven en este cuadro muy bonito, en donde se encuentran todas estas enfermedades que hemos hablado. Vamos a hablar un poco más adelante del virus de papiloma humano, en donde se ve que hay una relación de personas con VIH, en donde es mucho más prevalente la incidencia de la enfermedad, la severidad de la enfermedad y donde hay una relación establecida entre la inmunosupresión y la presencia del VIH, o que haya una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo ulcerativa, tiene mayor riesgo de que las personas incrementen la adquisición del virus del VIH. Pasemos otra, por favor. Eh, um, esta gráfica pues hace como un resumen de lo que pudiéramos hablar de los lactobacilos en la flora vaginal y la prevención de la enfermedad de transmisión sexual. Estos estudios sí muestran una relación de la disbiosis ya claramente establecida y el riesgo de tener que las personas con VIH tienen esa disbiosis o tener esas disbiosis es el riesgo para adquirir el VIH. Y acá están resumidos por qué pasa eso y habla desde los lactobacilos y producción del peróxido de hidrógeno, la erupción del epitelio y de la barrera, las células y la estimulación de células. Recuerden que el virus del VIH tiene dos targets, uno que es el R5, que son los macrófagos, otro que es el R4, que son los linfocitos. Cuando las células que inducen cicitos son las linfotrópicas, cuando el virus encuentra más linfocitos, es más rápido que desarrolle la enfermedad, distinto a cuando solamente son con macrófagos, y eso habla de la replicación y de la activación que hace el virus cuando las personas se acompañan de una disbiosis o de una enfermedad pélvica o de una infección de transmisión sexual. Ese cambio de epitelio, esa respuesta inflamatoria hace que el virus encuentre muchas más células donde pueden hacer la replicación y hacerla de una forma mucho más efectiva. Pasemos otra, por favor. Eh, Y en el VIH, digamos que debemos tener en cuenta, y no es extraño, que las personas que tienen mayores cargas virales, diagnósticos más tardíos, y lamentablemente en la mujer casi que el diagnóstico no se sospecha. Siempre estamos a pedir la prueba de VIH según una orientación sexual o según, digamos, nuestra percepción. Pero una mujer con una disbiosis también puede tener VIH, una mujer que consulta por Candida, y tenemos que ser mucho más agresivos pidiendo los tamizajes porque se nos van las pacientes y estas pacientes ya cuando consultan tienen bajos CD4, altas cargas virales y tienen ya menos probabilidad de tener una respuesta más rápida de la terapia antirretroviral. Pasemos otra, por favor. Aquí estoy hablando del enemigo. Creo que todos los que estamos en este webinar sabemos la importancia que tiene el BPH, la vacunación y la efectividad del BPH y la prevención que se hace hacia el cáncer, pero esta es una dupla mortal, si la podemos llamar de alguna forma,
en donde la irrupción del epitelio hace que el VPH sea mucho más rápido y la inmunosupresión que se hace a nivel celular permite la replicación más activa del virus de VPH. Es decir, que son sinérgicamente un concierto para delinquir. Es básicamente dos virus que suman sus esfuerzos, uno produciendo inmunosupresión y otro haciendo su replicación activa oncogénica, que llevan a que las personas desarrollen más rápido el cáncer de cervix. Pasemos otra. Y la relación con los virus oncogénicos hacen que las mujeres con VIH tengan mayor probabilidad de cánceres. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen bien, pero a mí me preocupa cuando se hacen tantos tamizajes para buscar cáncer de cervix y se encuentran pacientes que tienen alteraciones para hacer los exámenes ginecológicos, pero no se les pide prueba ni de sífilis, ni de hepatitis B, ni de VIH. O sea, como si el VPH fuera por el Espíritu Santo y los otros virus no tienen nada que ver. No, toda persona que tenga una infección por VPH debe testearse para VIH, sin duda, cuantas veces sea necesario. No es que si le pasó hace 3 años, hoy no pueda tener el virus. No, tener VPH es tener vida sexual activa y sin protección y es un comportamiento que debe hacer que nosotros hagamos tamizajes. Pasemos adelante. El virus de VPH en las poblaciones inmunosuprimidas, como las personas que tienen deficiencia de las respuestas inflamatorias tipo TH1, son más, el virus, el cáncer es mucho más agresivo. Es mucho más rápido, requiere tratamientos mucho más tempranos y por eso la inmunosupresión, incluyendo el VIH, pero otras inmunosupresiones, se debe hacer ese tamizaje activo, búsqueda activa y muchas veces tenemos que ser mucho más activos en la búsqueda de la enfermedad por cáncer relacionada con VPH. Pasemos otra. Y también está claro que todas las mujeres con VIH deben ser, además de su tamizaje, su control ginecológico, sus evaluaciones, deben ser vacunadas. Cualquier persona con VIH en cualquier edad debe ser vacunada completamente para VPH con 3 dosis, 0 dosis 6 meses, porque es la única forma de prevenir esta enfermedad. Pero quiero hablarles de que el VPH no es más, y sobre todo en la población con VIH, va más allá del cervix. El riesgo de desarrollar cáncer orofaringeo es 2 a 3 veces mayor, o las verrugas son más grandes y más numerosas, o incluso tienen mayores tasas de progresión con la enfermedad por el cáncer. El cáncer de vulva, vagina, también es muy importante y es más, más prevalente. ¿Por qué? Porque recuerden que las células CD4 no solamente matan bacterias intracelulares, son células la respuesta inmune del CD8, que es de la parte de TH1, esas CD8 son antineoplásicas, esas son las que matan las células displásicas. Y si una persona con VIH tiene baja respuesta de CD4 y bajo número de CD8, el cáncer crece más, simplemente porque hay una inmunosupresión que permite eso. Y si la persona tiene un virus oncogénico sumado a que no hay una monitoría y una erradicación por parte de sus células para reconocer el cáncer y para destruirlo, pues simplemente progresa, eso no tiene misterio. Aquí la importancia es vacunar, prevenir y enseñar. Y quiero dejarles el tip de que toda persona que tenga una amigdalitis de un solo lado es cáncer hasta que no se demuestre el lado. O sea, uno se le inflaman las dos amígdalas, no una. Porque he visto muchas personas con una amígdala que les tratan con antibióticos y les dan el carcel del benzetacil y ese tipo de cosas y son pacientes que pueden tener un cáncer. Examinen la garganta de nuestros pacientes, vean las amígdalas, cuando las personas se quejen, tengan alteraciones en la voz, cuando tengan esas rinosinusitis crónicas, cuando tengan estas molestias, es nuestra obligación buscarlo, porque el VPH es un virus que produce cáncer y en mujeres con VIH aún más. Pasemos más adelante. El papiloma, como ustedes ven, es un virus que trasciende el cervix al cuello uterino, vagina, el canal anal. Y aquí es muy importante recordar que no se necesita tener relaciones anales para tener cáncer de canal anal. Eso es otro de los mitos que tenemos. Claro que hay más riesgo cuando hay relaciones anales, pero que no tenerla no lo excluye. Y en las mujeres que no han tenido relaciones anales se debe
pero que estén infectadas por el virus de VPH y por todas estas cosas que se habla de la autoinfección, es importante que tengamos en cuenta que hay que pensar en VPH. Y en las mujeres con VIH se debe hacer no solamente la citología vaginal, sino la citología anal. Como lo hacemos en los pacientes que tienen relaciones anales, las mujeres con VIH debemos hacer también ese tamizaje para buscar VPH en el canal anal. Pasemos a la siguiente. Recuerden que hay mayor relación con verrugas, con condilomas, con las patologías benignas relacionadas con VPH. Pasemos otra. Y aquí me gustaría resaltar estas alteraciones del ciclo menstrual. Hay estudios, y un estudio muy lindo que está en las referencias, en donde se hicieron, concluye que las mujeres con VIH presentan amenorrea a lo largo de la vida o un 11% mayor en comparado a las mujeres sin VIH, que las mujeres con VIH presentan una probabilidad de 70% mayor de amenorrea, que uno de los factores asociados son la pérdida de peso y el consumo de sustancias, pero quiero llamar la atención de que una alteración del ciclo menstrual también puede ser un indicador de que hay una enfermedad por VIH, especialmente cuando se habla de amenorrea. Se ha planteado la hipótesis que hay una disminución por el VIH de los niveles de estrógenos después de la menopausia podría influir con los recuentos de CD4. Eso lo podremos discutir más adelante, pero yo sí quiero llamarle la atención que si hay alteraciones del ciclo menstrual, son más frecuentes en personas con VIH. Y si ustedes ven personas que tienen amenorrea, que tienen alteraciones, es también que debemos ampliar nuestro interrogatorio y pedir la prueba sin miedo. Mire, la única forma que previnamos el VIH es haciendo la prueba. No asumamos que no pasa nada. Porque si una persona se acuesta con 100 y todas usa preservativo, tiene menos riesgo que se acuesta con una que no usa preservativo. Entonces tenemos que ser muy empáticos que nosotros si no tamizamos, no prevenimos. Y una mujer con alteración del ciclo menstrual debe ser también una señal que nos debería indicar eso. Pasemos otra, por favor. Hay mecanismos que se explican sobre todo para la menopausia precoz. Esto ya es en mujeres con VIH instaurado, generalmente en personas que tienen comorbilidades, enfermedades de riesgo cardiovascular o disminución de los CD4, en donde hace un mecanismo de menopausia precoz que ustedes han estudiado suficientemente y que deberíamos intervenir, pero que para todos los médicos que estamos atendiendo personas con VIH, pues es importante entender y enseñarle a nuestros pacientes, y yo sí creo que nosotros debemos acompañarnos de los ginecólogos para que entendamos que estas poblaciones son mucho más sensibles y que tenemos que hacer intervenciones terapéuticas más agresivas y más tempranas que lo que se hace tradicionalmente en la población no infectada con VIH. Pasemos otra. Bueno, pasemos otra para agilizar un poco. De las enfermedades cardíacas, quiero destacar, ¿por qué? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque indica que las mujeres con VIH son 3 veces más propensas a sufrir un ataque cardíaco en comparación a las mujeres sin VIH. ¡Wow! ¿Por qué? Ya sabemos que el VIH es una enfermedad cardiovascular, es una enfermedad que produce una alteración y una inflamación endotelial. Eso ha hecho que sea una enfermedad que incremente el riesgo cardiovascular, tenga un efecto protrombótico, y a pesar de las terapias antirretrovirales, ese incremento del riesgo cardiovascular no ha tenido una disminución sustancial. Además de eso, algunos medicamentos de lo que usamos en la terapia antirretroviral pudieran incrementar ese riesgo de enfermedad. Pero este virus puede producir esa miocarditis, puede producir un daño miocárdico, puede producir derrame pericárdico y relacionado con dislipidemia, con otros factores, pueden relacionarse. Esta es una enfermedad cardiovascular que también se incrementa, suma a otros factores, por ejemplo, como la menopausia, las alteraciones metabólicas que pueden acompañar a una mujer con una patología ginecológica como un síndrome ovario poliquístico, otras cosas, pues se suman todos estos factores para poder llevar a un desenlace cardiovascular. Pasemos otra. Las enfermedades cardíacas y su relación con VIH están
esquematizadas en esta gráfica, y lo que hablan es nada más que una alteración endotelial y un daño miocárdico directo del virus del VIH. Y que la terapia antirretroviral, a pesar de ser efectiva, sí puede disminuir, pero no impacta el riesgo cardiovascular, tanto en mujeres como en hombres. Pero aquí, como estoy hablando en mujeres, quiero que si ustedes comprendan de que si una mujer tiene otros factores de riesgo, tabaquismo, dislipidemia, obesidad, hipercolesterolemia, lo que sea, sumado al VIH, a pesar de la terapia antirretroviral, tenemos que hacer intervenciones muy tempranas porque se incrementa el riesgo de llevar un evento cardiovascular. Pasemos otra. Y pasemos otra más, por favor, que este es un cuadro que resume lo anterior. Como les digo, las terapias antirretrovirales pueden tener una afectación también de lo que pasaba antes y después. Eh, las enfermedades arteriales y las enfermedades por ejemplo, un medicamento como Abacavir se ha relacionado con un daño en el corazón y pudiera incrementar como un factor de riesgo. Aunque la información es muy consistente, uno prefiere usar o dejar de usar algunas terapias. Por eso es que la terapia antirretroviral, que antes iniciábamos con varios medicamentos, hoy está, la tendencia actual es a usar solamente 2 medicamentos y cada vez a irnos a una monoterapia funcional que llamamos una monoterapia terapéutica para reducir el impacto que tienen estos medicamentos sobre la enfermedad cardiovascular. Al inicio de la terapia antirretroviral usamos medicamentos tremendamente tóxicos, no había más, que podrían hacer mucho más daño que lo que realmente traen beneficio, daños mitocondriales, cardíacos, renales, que incrementaban el riesgo cardiovascular en muchas de estas poblaciones. Pasemos otro, por favor. Bien, cánceres como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, los linfomas. Recuerden que una persona que vive con VIH tiene 100 hasta 100 veces más riesgo de hacer linfoma que una persona que no tiene VIH. Y eso significa que cuando una persona vive con VIH, tenemos que siempre estar pendiente de que haya un linfoma, o por el contrario, las personas que tienen linfoma, todas debemos testearle VIH por esa relación. En enfermedades inmunosupresoras puede ser hasta 40 veces, reumatológicas, pero en el VIH hasta 100 veces. Entonces, recuerden que las mujeres con VIH tienen mayor susceptibilidad al virus de Epstein-Barr y al desarrollo de linfomas, y por eso tenemos que ser muy ávidos, ¿cómo se llamará eso? Muy sensibles al diagnóstico y buscarlo. Yo quiero que la mujer con VIH es más allá de la terapia antirretroviral, es más de una carga viral indetectable. Y sobre todo la parte ginecológica. Los médicos que atendemos VIH no hacemos bien un examen ginecológico, no evaluamos completamente una mujer. Y también, lamentablemente, algunos colegas que se dedican a la salud femenina, simplemente el VIH es una citología, un par de recomendaciones y sale. Creo que todos tenemos que trabajar mucho más por este grupo de población. Pero también hay muchas mujeres que están yendo a la consulta ginecológica que tienen VIH y se le están haciendo solamente citologías o dándoles óvulos. Ser mucho más sensibles al diagnóstico porque es una enfermedad mucho más compleja en las mujeres. Pasemos otra. La osteopenia y la osteoporosis, porque está sumada no solamente por esa actividad inflamatoria que produce el virus, sino que los medicamentos, y el medicamento, uno de los medicamentos que más usamos, que es el tenofovir, es un medicamento que empieza a hacer un daño y una hipofosfatemia a nivel renal con un daño directo sobre el túbulo renal que hace pérdida de fosfatos y que produce una desmineralización. Tenemos un estudio y que se me olvidó colocar en la revisión, en donde nosotros también mostramos que la población con VIH tiene menores niveles de vitamina D, básicamente porque las personas y es un estudio que hicimos con una maestría una maestrante en la Universidad Nacional, Cindy Paola, que logró mostrar una disminución efectiva comparada con esto y relacionada con terapia antirretroviral, pero también con algunas cosas como protección solar, como falta de ejercicio, alteraciones nutricionales que puedan llevar ese déficit de vitamina D. Y cada vez entendemos más que no tener vitamina D en nuestros organismos trae muchos más riesgos
y sobre todo riesgos que tienen que ver con el hueso, con el corazón y con el sistema inmune. Pasemos otra. Eh, esta alteración está relacionada con el incremento de la apoptosis directamente, a ese estado proinflamatorio que les comentaba yo que es persistente en las personas con VIH, la activación de los osteoclastos y de la actividad y la diferenciación de la respuesta inflamatoria inmunológica, sobre todo en estadios que no han sido tratados. Una de las cosas que más sufre una persona con VIH es de los huesos. Y una de las cosas que menos hacemos los médicos es simplemente hacer una densitometría, dar 3 o 4 recomendaciones nutricionales, pero tenemos que aprender mucho más de la osteopenia y osteoporosis, que es mucho más temprana en personas con VIH. Y también personas que tienen osteopenia y osteoporosis más temprana que otras personas o una menopausia precoz, pídanle una prueba de VIH. No importa, pídale la prueba, porque si no pedimos pruebas, no diagnosticamos. Uno se enferma de lo que el médico sabe o de lo que el médico sospecha, pero si nunca van a pedir la prueba de VIH, pues no vamos a poder hacer diagnósticos. Pasemos adelante, por favor. En cuanto a la anticoncepción, aunque ampliamente se ha utilizado, ha sido controvertido. ¿En qué sentido? En que pudiera ser el uso de anticonceptivos orales al no usar preservativo incrementa el riesgo del VIH. Es una probabilidad. Em, Sin embargo, las anticoncepciones hormonales no tienen, algunas tienen unas interacciones farmacológicas, pero sin embargo con los actuales, con las bajas dosis, las interacciones son mínimas. Pero sí hay que hacer una guía, sobre todo medicamentos como ritonavir, que cada vez usamos menos. Hay interacciones medicamentosas que hay con las terapias anticoncepcionales. Medicamentos, como les digo, como lopinavir, ritonavir, efavirenz, el fosamprenavir, se usaron en una época, ahora cada vez menos. Ahora usamos otro tipo de familias, pero siempre es bueno chequear y orientarnos. Entonces aquí el problema es, la anticoncepción lleva mayor riesgo de VIH porque no se usa el preservativo, discutido. Eh, y la otra cuestión es, ¿una mujer con VIH podría usar anticoncepción hormonal? La respuesta es sí. Pero como cada vez que hagamos equipo, pues vamos a entender cuáles habrían interacciones, qué limitaciones hay o qué no hay. Pasemos otra. Básicamente la prevención todos la conocemos, pero la prevención parte de que hagamos diagnóstico. Porque si nosotros siempre asumimos que la gente no tiene, pues simplemente vamos a pensar que las personas no tienen la enfermedad. Y hoy, y uno de los mensajes que quiero dejarles es que una mujer que vaya a un ginecólogo, que tenga una consulta ginecológica por cualquier causa, pero sobre todo por una infección cervicovaginal, por una disfunción, una disbiosis persistente, por una alteración en su ciclo menstrual, por una infección por VPH, tiene que ser tamizada para VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en cualquier momento y a cualquier hora. No es que a mí me hicieron la prueba hace 2 años. Pues si en los otros 2 años tuvo pruebas, es que el hecho de que tenga una prueba no es vacuna para el VIH. Cuando una prueba de VIH es negativa y si hay una actividad sexual, pues simplemente el riesgo es otra vez se parte de cero. Entonces tenemos que enseñarnos y enseñarle a la gente lo importante que es prevenir, porque los números no bajan, doctores. Los números no han bajado. No han bajado. Nosotros estamos haciendo algo mal porque esto debería estar bajando desde hace 5 o 10 años y no lo ha hecho. Más hombres y mujeres viven con VIH, más de nuestros hijos estarán sometidos a este riesgo, más personas tendrán accidentes con personas con VIH y todavía seguiremos haciendo un diagnóstico tardío porque hemos y estamos fallando. Pasemos otra, por favor. Eh, Quisiera resumir la charla diciéndoles que nosotros tenemos una deuda social con nuestras mujeres acerca del VIH, porque orientamos mucho nuestros esfuerzos hacia los varones y hacia orientaciones sexuales, que sin duda son los más importantes, porque por su prevalencia, pero tienen un capítulo especial las mujeres. Entender una mujer en todo su transcurso de la vida, desde que una candidez vaginal del 24 al 70% del primer episodio, el primer síntoma es una candidez vaginal, debe enseñarnos algo.
Que una mujer tenga mayor riesgo de hacer amenorrea, tienen que enseñarnos algo. Que una mujer no responda a los tratamientos de disbiosis y que la disbiosis sea persistente, tiene que enseñarnos algo. Que vacunemos a nuestras mujeres con VPH en cualquier momento de la vida, sobre todo en personas inmunosuprimidas, tiene que dejarnos algo. Que la infección por VPH no lo sabemos todo. Sabemos la de cervix, pero canal anal y orofaringe todavía debemos muchas más cosas que hacer. Yo los invito a que nos sigan. Estas mis redes sociales, InfectoWeb, estamos en Facebook. En Facebook somos muy activos, estamos en Twitter, estamos en Instagram, ustedes nos pueden seguir. Vamos a hacer unos eventos. Ahora próximamente hablamos de tuberculosis, posteriormente vamos a seguir hablando de fiebre amarilla, de vacunación, de estas enfermedades en las mujeres. Yo quiero darle de corazón las gracias a Siegfried por permitirme hablar de VIH en la mujer. Es un tema que llevo en el alma. El VIH es la razón por la cual me hice infectólogo y tenemos una deuda social con nuestras mujeres porque no las hemos cuidado suficiente. Porque ver que más niñas estén con VIH, porque haya mujeres embarazadas con VIH es como sociedad que hemos fallado. Hoy hay otras estrategias de prevención, como la terapia PrEP, la terapia posexposición, pero sobre todo la educación en nosotros los médicos para que entendamos que el VIH no es una enfermedad que le pase a los demás, sino que nos pasa al frente de nuestros consultorios todos los días. Bueno, muchas gracias y voy a estar atento a las preguntas. Creo que aquí puedo abrir el chat, voy a ver si puedo leer algunas o no. Mm, si quieres, Jenny o Silvia, me pueden leer las preguntas que no puedo verlas acá desde el teléfono. Vale, doctor. Tenemos algunas preguntas en el chat. La primera es, ¿existe diferencia en la probabilidad de recibir una prueba de VIH en mujeres en edad reproductiva comparada con los hombres de la misma edad? No entendí cómo existe qué. Diferencia en la probabilidad de tener, o de, entiendo que es como de que le pidan una prueba, porque dice recibir una No. prueba de VIH Mire, en la prueba mujeres de en edad VIH reproductiva. hay que pedirla en cualquier momento y en cualquier consulta. No hay que esperar porque la prueba de VIH es una prueba de prevención. Si nosotros queremos cortar la cadena de transmisión, la forma más efectiva de cortar la cadena de transmisión es pidiendo la prueba. Todas las mujeres dentro de los exámenes preconcepcionales, obviamente está la prueba de VIH, pero nosotros, y a mí me gustó mucho y quiero compartir, es una consulta que tuve hace unos meses que a mí me cambió mucho como médico. Fueron dos muchachos muy jóvenes, pero son estos que tienen el pelito negro, acá no sé cómo llaman, elfos, no sé, alguna cosa así, con chaqueta negra, cara depresiva, esta cosa. Muchachos jóvenes con un flow, llamémoslo así. Y ellos dijeron, mire, ya fuimos al ginecólogo, decidimos iniciar nuestra vida sexual, ya fuimos al ginecólogo y nos recomendó esto y venimos con usted, contigo, Carlos, porque no le dicen mi doctora, uno ya, le dicen, contigo, Carlos, venimos a hacernos un tamizaje de pruebas de ETS, porque no queremos usar preservativo en las relaciones. Y entonces yo, ¿cómo así? Pues, le estábamos pidiendo las pruebas cuando yo salí y volví otra vez y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, es que pensamos que es mejor jugar con el póker sobre la mesa. Y yo la quiero a ella, queremos tener relaciones, pero no somos perfectos. Hagámonos las pruebas antes de iniciar. Y yo les dije, mire, esta es la consulta más madura que yo haya tenido en mi vida, porque he visto tantas personas pasar por el frente de mi consultorio con tantos títulos por encima del consultorio que cuando inicia una relación de pareja les da pena pedir una prueba de VIH. Y uno asume que porque es un novio, o porque es muy chistoso, o porque es su novia, o porque esta cosa, no tiene enfermedades. Creo que nosotros debemos partir de que un inicio sano de las relaciones sexuales que sean mutuamente monógamas es jugar con el póker con la cara abierta, con las cartas abiertas, es hacerse las pruebas y mostrar las pruebas, pero asumir de que no tiene, porque es buena gente, porque es doctor, porque es doctora, porque es inteligente, porque es que pues es un error. Muchas gracias, doctor. Mm, doctor, ¿cada cuánto se debería tamizar una mujer para enfermedad de transmisión sexual y VIH? Depende de la actividad sexual.
Yo les digo a mis pacientes que una relación sexual sin preservativo es jugar una lotería para perderla. Nunca gana. Una relación sexual sin protección nunca gana. Nunca gana. Que sea mutuamente monógama y que tenga una decisión es una relación sexual segura. Pero una relación en otras circunstancias que no sea mutuamente monógama sin protección nunca va a ganar. Nunca. Nunca. Puede que no le haya pasado nada. Pero eso no quiere decir, ¿cuántas veces se debe tamizar? ¿Cuántas veces te has expuesto? No hay ningún que tiene que ser cada 6 meses, cada 2 años o cada 5, ¿no? Eso depende de cada uno. Perfecto. Doc, ¿qué se podría hacer para aumentar o mejorar la flora vaginal en mujeres que han tenido vaginosis vaginal y que han sido tratadas, pero que no tengan VIH? No, eso sería un tema extraordinario para tocar. Pero lo mejor que uno puede hacer es no hacerle daño a la flora vaginal. Es que la recuperación de la flora parte es por ejemplo, evitar las duchas vaginales, uso de jabones en la región íntima, de ese tipo de agresiones, el uso de pañitos húmedos, la depilación, hay unas cosas que implican el daño de la flora. Yo no soy muy partidario de que haya medicamentos que todo lo recuperen, que recuperen la flora y ese tipo de cosas. Es un camino, pero es un camino que estamos explorando. Pero lo que definitivamente afecta a la flora es lo que uno no dañarla. Y creo que muchas veces con estas tendencias hacia el aseo vaginal han agredido mucho a la flora. Yo, como les digo, sería para que habláramos de la recuperación de la flora, pero primero es no dañarla. Gracias, doctor. Acá una doctora nos hace dos preguntas. Una paciente con carga viral detectable em, tendría que recibir parto vaginal o parto por cesárea. Si Y la, si el paciente tiene carga viral, la lactancia estaría contraindicada o podría tener lactancia. la carga viral por encima de 1.000 copias es indicación de cesárea. Por debajo de 1.000 copias podría ser el parto vaginal. Pero hoy con las alternativas que tenemos, la carga viral se vuelve indetectable muy pronto, en menos de 2 o 3 semanas, cuando se hace la intervención temprana, y por eso la vía vaginal es una vía de parto o como una opción cuando la carga viral es no detectable, que eso se logra en la mayoría de personas, de mujeres que logramos dar terapia antirretroviral, porque hoy, contrario a lo que pasaba, que la terapia antirretroviral antes era un poco más tardía en disminuir la carga viral. Hoy son en 2 o 3 semanas que logramos cargas virales indetectables. La lactancia materna está contraindicada, incluso en carga viral indetectable, y por eso los primeros 6 meses se debe usar leche maternizada. Y aunque no hay evidencia en personas indetectables que no la transmitieran, no se recomienda la lactancia y debe ser una lactancia así, con leches maternizadas los primeros 6 meses. Gracias, doctor. ¿Cómo se podría garantizar estos protocolos a migrantes no regularizados? Bueno, pues cuando sea ministro de Salud, o sea, nunca haría una política de que no hay migrantes ni esto, que somos todos humanos. Y creo que sí se han hecho esfuerzos para que la población se regularice y tenga acceso a servicios médicos, porque no hace falta tener carnets para hacerse una prueba de VIH y para adquirir el tratamiento. Y sobre todo las estrategias de prevención deben ser universales. Y creo que uno de los grandes problemas de la migración es que nosotros mismos segmentamos la migración. Y yo estoy de acuerdo con la pregunta. No tengo la respuesta porque no es mi escenario, pero sí debemos hacer mucho más porque esto no tiene ni régimen contributivo, ni subsidiado, ni migrante, no migrante. La enfermedad por VIH, si hay una persona con VIH que esté circulando, es un error en nuestra prevención, pero es un riesgo para todos nosotros. Gracias, doctor. Hay dos preguntas que están relacionadas con el tratamiento pre-exposición o posexposición. Una es en cuanto a la experiencia en Colombia y el otro es cuál es el tratamiento más recomendado y dónde se podría comprar. Bueno, no podría decir dónde comprarlo, pero les puedo hablar de la terapia preexposición. ¿Qué es la terapia preexposición y posexposición? Si una persona tiene una exposición sexual con una persona que no conoce, o por ejemplo, víctima de un acceso carnal violento, o simplemente que no recuerda qué pasó y cosas que pasan con el alcohol, eh,
uno puede dar en las primeras 72 horas una terapia antirretroviral por 28 días y eso disminuye importante la infección, más de 78%, o sea, terapia post-exposición. Pero también una terapia preexposición. Personas, por ejemplo, que tienen una vida sexual prolija, tal vez es la palabra, muy activa, sin protección, o que ha tenido antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, o que tiene un compañero o compañera que tenga la enfermedad por VIH, puede tomar una terapia diaria de un medicamento que se llama tenofovir en tricitabina, y ese medicamento dosificado diariamente previene el VIH incluso en relaciones sin preservativo o incluso más que el preservativo. Entonces esa terapia se llama preexposición. Es una persona que funciona como un anticonceptivo, se toma todos los días el tratamiento y cuando se expone tiene un riesgo disminuido porque el virus lo esto. Actualmente ya está aprobada medicamentos inyectados, uno de una vez al mes y otro de cada 6 meses, en donde esa inyección previene a que la persona, independientemente que se use o no preservativo y haya estado en contacto con personas con VIH, no adquiere el VIH. Eso es lo que llamamos preexposición. En Colombia está aprobada la terapia de preexposición para personas que tienen antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, que en su interrogatorio hablan de factores de riesgo para adquirir el VIH o que tienen parejas con serodiscordantes, o sea, con VIH, y el plan de salud les da el tratamiento. Bueno, ahora hay que llenar el MIPRES y hacer unas cosas, pero está disponible en el sistema de salud. No son medicamentos muy costosos, son medicamentos que pueden rodear entre los 60 pesos, 90.000 pesos. Entonces, ahí en un mercado particular falsifican mucho, en internet falsifican mucho. Busquen una buena orientación y seguramente encontrarán accesibilidad en caso de que lo necesiten, pero son medicamentos accesibles, no son medicamentos de millones de pesos. Y también nuestro sistema de salud, antes de que pase algo con nuestro sistema de salud, también lo ofrece. Gracias, doctor. Hay algunas preguntas relacionadas con la vacuna de VPH, relacionado con cómo serían los esquemas de vacunación, las edades en que se debería aplicar la vacuna. Lo de vacunación de VPH lo vamos a dejar para otro momento porque pues la vacuna es todo unas. Pero recuerden que hay una vacunación de salud pública que se hace en niñas y que es la vacunación que hace el gobierno, que actualmente está en hombres y mujeres hasta los 18 años con la terapia tetravalente, con la vacuna tetravalente. Y la vacunación clínica, que generalmente es una vacunación que se hace con 3 dosis, 0 dosis, 6 meses, de acuerdo al comportamiento de riesgo, lo que uno ve. Pero toda mujer con VIH debe estar vacunada para VPH. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de ¿qué opina de las terapias tópicas o vaginales que se comercializan para eliminar el virus del VPH? ¿Qué tanto promueven la depuración del virus? No, eso no tiene ninguna idea. Y VPH se hacen claras, pero eso no lo hace un producto. Eso lo hace el sistema inmune de una persona. El virus de VPH, perdón, puede regresar de 30 a 50, 60% solito, sin hacer nada. Pero eso depende del sistema inmune. No de nada tópico ni nada de eso. No recomiendo nada de ese tipo de cosas. Vale, doctor, muchas gracias. Em, ¿El inicio de la terapia antirretroviral debe ser inmediata en mujeres embarazadas? Y en cualquier paciente, embarazado o no embarazado, diagnosticado, tratado. Antes veíamos niveles de CD4, carga viral, no. Diagnosticado y tratado lo más pronto posible. Listo, doctor. Creo que pues hay varias preguntas más, pero yo creo que en aras del tiempo, Bueno, no, pues doctor, si y de quiere, tanto gritar por Santa Fe y dar esta charla, yo creo que ya colapsó mi garganta. No, Jenny, pero muchas gracias a Marcela también, que fue la promotora de esta iniciativa. Gracias por permitir que nuestros médicos y conmigo hablemos de este tema. Es un tema sensible. Yo creo que podemos hacer otra sesión con todas esas preguntas que nos están haciendo, porque hay mucha inquietud
y llama la atención que aprendamos un poco más de salud femenina, que las infecciones vaginales son más allá que un óvulo y que nuestras mujeres, entre más holísticos e integrales sean en el tratamiento, pues van a ser mejor tratadas. De verdad que a todos muchísimas gracias por la atención. No alcanzo a leer los saludos, pero si me están mandando saludos Sí, son sí, ahí recíprocos también. pues los quiero mucho y espero que pronto la vida nos reúna presencialmente. Un abrazo Doctor, para ti, Jenny, y muchísimas para Marcelo. gracias. Muchas gracias a todos y pues ahorita vamos a dejarles una encuesta para que los que nos puedan ayudar a responder Por la favor, encuesta. contesten la encuesta bien para que me... La encuesta es la más importante, por favor. No, miren, es una encuesta y también ustedes pueden hablarnos de qué temas quisieran que habláramos Ujú. más de salud femenina. Y creo que esa encuesta va a ser muy importante. Ayúdenos a diligenciarla porque va a ser la clave para que desarrollamos otros proyectos conjuntos. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los que estuvieron hoy conectados. Espero que pasen una feliz semana y bueno, muchísimas gracias a todos. Contesten la encuesta o si no me matan. Contesten la encuesta. El Grupo Romers, el laboratorio farmacéutico más importante de Argentina, creó un equipo privilegiado en nuestro país. Un equipo conformado por profesionales comprometidos con mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. Somos Siegfried, una compañía enfocada en el desarrollo de productos farmacéuticos y dermatológicos de alta calidad. La integridad, el respeto, la excelencia y la responsabilidad son la base de nuestro trabajo, que se complementa con nuestro alto compromiso social y el interés por la mejor atención al cliente. Con honestidad, buscamos generar los máximos beneficios para el medio ambiente, los profesionales de la salud y la sociedad en general. Somos Siegfried, un equipo comprometido con tu bienestar.